día vamos a hablar de la recuperación o la obtención de la nacionalidad suiza. ¿Por qué ha surgido esta consulta? Bueno, me preguntaron hoy día, sabes tú que mi abuelo venía de Suiza y yo quiero ver si puedo acceder a la nacionalidad suiza. Este conjunto de preguntas vinculadas a derecho internacional privado y a la recuperación de nacionalidades han aumentado principalmente porque ustedes han leído o visto en los noticieros que Canadá lanzó una apertura de visas de trabajo que son alrededor de 1,5 millones, van a ser 500.000 este año y así sucesivamente. Y hay otros países que también están en esa política. ¿Para qué? Para poder obtener mano de obra, ya que carecen de trabajadores para las labores básicas y también para algunas especializadas, donde tienen otro régimen especial de visa, en países como Australia o Alemania. Entonces ha habido un boom de las visas de trabajo para irse a estos países desarrollados. Pero no es lo mismo que la recuperación de la nacionalidad, podría confundirse. La recuperación de la nacionalidad parte del supuesto de que la persona que lo solicita es hijo, nieto o familiar de algún extranjero que ostenta esa nacionalidad. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es esto? Claro, porque miren, hay dos fórmulas de ser nacional de un país. Uno es nacer en ese país, que es un régimen que tienen algunos países como Chile y como Estados Unidos. Si tú naces en Chile, eres chileno. Pero hay otros países que dan prioridad a que tú seas descendiente de un ciudadano, de un nacional, que tú sigas la línea sanguínea, ¿cierto? El jus sanguinis y el jus solis. El jus solis, sol, que nazcas en el territorio, el jus sanguinis, que seas hijo de un nacional. Dijimos ciudadanía, pero es un error, es nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los hijos de suizos son suizos, pero podría suceder, como nos indica la página oficial de la Embajada de Suiza, que hayan perdido su nacionalidad por algunos motivos y la quieran recuperar. La pueden haber perdido, por ejemplo, porque el padre suizo tuvo un hijo fuera del país, por ejemplo en Bolivia, pero no informó a Suiza que había nacido su hijo. Entonces, perdió por caducidad su derecho a ser nacional. También podría haber una persona renunciado a la nacionalidad suiza y haber pedido una nueva nacionalidad. Y lo otro, que una mujer suiza se podría haber casado con un ciudadano de otro país, en otro país. Entonces, hay requisitos para poder recuperar, podríamos decir, esa nacionalidad, y las condiciones generales los da la ley sobre nacionalidad suiza, que nos indica, como ustedes ven aquí en condiciones generales, cuáles son los lazos. Primero es tener lazos estrechos con Suiza. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es esto de los lazos estrechos? Se supone que si tú te consideras ciudadano suizo, a pesar de estar en otro país, vas a participar de alguna organización, como la Colonia Suiza, o algunas agrupaciones vinculadas a Suiza, y vas a celebrar, por ejemplo, el Día Nacional de Suiza, vas a recordar su historia, y vas a tener una vinculación. Pensemos los chilenos, ¿cierto? Los chilenos cuando estamos fuera de Chile, ¿qué hacemos? Celebramos el 18 de septiembre y nos reunimos con otros chilenos. Tú tienes que acreditar esto. Lo otro, que es respetar la seguridad y el orden público. Esto significa que nadie va a querer que recupere una nacionalidad o que vaya a trabajar a través de una visa una persona que haya cometido delitos o que vaya a entorpecer la tranquilidad del país. Lo otro es respetar los valores de la Constitución suiza, y para eso hay una tarea que es esencial. Cuando usted quiera pedir la nacionalidad de cualquier país, tiene que estudiar la historia de cuál es el régimen político, administrativo y legal que tiene ese país. Así que, ojo, hay que leerse la Constitución suiza. Vamos a dar links en otro video con respecto a dónde lo pueden obtener, o lo vamos a dejar en la cajita de comentarios. Lo otro, no hay que poner en peligro la seguridad interior o exterior de Suiza, ¿cierto? Porque uno dirá, oye, pero ¿cómo tanto? Sí, pero es que países que han estado vinculados a guerra y efectivamente hay espionaje, y hoy en día con el problema de Ucrania también está. Entonces, la persona solicitante tiene lazos estrechos con Suiza, según el artículo 11 de la Ordenanza de Nacionalidad Suiza. ¿Y qué tiene que demostrar? Que ha pasado al menos 3 estancias en Suiza de una duración mínima de 5 días en el curso de 6 años anterior a la presente solicitud. Lo que te están diciendo es que tú tienes que viajar a Suiza. Esto es muy caro para los que viven muy lejos de Suiza y es muy económico para los que viven cerca. Pero es evidente que si tú te sientes nacional en Suiza, tienes que viajar al país. Y por lo tanto vas a tener que comenzar tus gestiones previamente con estos viajes. ¿Y cuánto tiempo antes? 6 años antes de que presente la solicitud. ¿Fue siempre esto así? No. Fue mucho más liberado en años anteriores, porque recuerden ustedes que las políticas migratorias se endurecen cuando llegan partidos al gobierno más conservadores, o se liberan cuando llegan partidos más pro-migrantes. Lo estamos viendo en Chile y lo estamos viendo en otros países. Recuerden, por ejemplo, que esta liberación
que tiene el estatus de visas para trabajo en países como Canadá o Australia se debe es que hay una política estatal que quiere que llegue más gente. Pero los países europeos hubo un momento que tuvieron mucha migración y restringieron. Pero algunos países dijeron, ya, vamos a restringir, pero necesitamos extranjeros. Entonces prioricemos a los que tengan alguna vinculación con nuestro país. Y por lo tanto, busquemos y ampliemos la posibilidad que hijos, nietos de personas nacionales puedan volver al país. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esto? Con que efectivamente hayan pasado 3 estadías en Suiza, que duren 5 días. ¿Ya? Después, que es capaz de comunicarse oralmente la vida cotidiana en una lengua nacional. Entonces aquí hay un problema. La gente dice, no, pero es que es mucho trabajo, hay que aprenderse un idioma. Bueno, pero que supone que usted quiere obtener los beneficios que significa tener una nacionalidad de un país desarrollado. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer es aprender algunos de los idiomas, que en Suiza son 4. Los que recuerdo yo ahora son el alemán, el italiano y tienen una lengua originaria. No recuerdo cuál es la cuarta lengua de Suiza, pero la podrían revisar ustedes. Entonces te tienes que poder comunicar. Y además, ¿por qué? Porque el otro punto es que tú poseas un conocimiento elemental de las particularidades geográficas, históricas, políticas y sociales de Suiza. Se supone que te sientes suizo y por lo tanto sabes la geografía de tu país. Y vas a poder contarlo porque te van a hacer una entrevista que va a ser en el idioma que tú determines, que sea un idioma que se usa en Suiza, y te van a preguntar por eso. Así que deben recordar que se va a producir esto, y les reitero, es importante que posean conocimientos elementales de Suiza. ¿En qué continente queda? ¿Cómo se dividen? Recuerden que están en cantones. ¿Cuáles son los nombres de los cantones? ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es el modelo de gobierno? ¿Cuál es su historia? ¿Se acuerdan de Guillermo Tell? Y ustedes dirán, ¿pero preguntan eso? Sí, fíjense, si ustedes revisan por YouTube, hay una ciudadana que quiso tener extranjera la nacionalidad mexicana y en el examen adivinen por quién le preguntaron. Le preguntaron quién era el Chapulín Colorado. Digo, ¿pero cómo me preguntan eso? Pero si usted quiere ser mexicano, ¿sabría o no quién es el Chapulín Colorado? Es como si a los chilenos nos preguntaran, ¿quién es Condorito? Entonces, claro, es una conversación que puede tener tintes muy históricos y otros un poquito más livianos con respecto a esto. También si mantiene contacto con suizos, esto es relevante, si usted tiene familiares en Suiza o personas que le puedan aportar algún antecedente, hágalo. Se supone que usted ha participado en las reuniones que hay, en las celebraciones y tiene un nexo. Demuestre ese nexo y vaya registrándolo y vaya determinando efectivamente una carpeta con papeles donde usted pueda acreditar. Y si usted cumple con todos esos requisitos, se tiene que dirigir ¿dónde? Al consulado o a la embajada del país para iniciar este procedimiento. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La recomendación. Evalúe efectivamente si usted quiere hacer todos estos trámites porque hay gente que dice, no, yo pensé que era más fácil. No, es que no es fácil. No es fácil, porque el país de origen, el que usted quiere llegar, en este caso Suiza, tiene que precaver y cuidarse de que lleguen personas que efectivamente tengan un nexo. ¿Es difícil? Sí, pues, porque tiene que aprender un idioma si usted no lo maneja, pero se supone que tenía alguna vinculación. Y elija un idioma que sea más sencillo. Yo le he recomendado a algunos que me dicen, oye, el alemán es muy difícil. Ya, pues el italiano. El italiano es más fácil y es una de las lenguas que pide la ley en Suiza. Previamente sí, tenemos que determinar que si efectivamente ese abuelo, mi padre que decía que era de origen suizo era o no. Entonces comiencen con la búsqueda de los antecedentes de certificados de nacimiento nacionales y cuando ya tengan toda esa carpeta van a encontrar no tanto los certificados sino las partidas, estas copias de los libros, que por ahí puede decir que su padre no nació en Chile, sino en Suiza, o que el abuelo efectivamente era un extranjero que llegó acá. Con esos antecedentes después, en la misma página de Suiza puede conectarse con el registro civil, por decirlo así, tiene otra denominación, del país de origen, donde va a poder obtener, pagando porque esto tiene costo, los certificados originales donde se acredite que efectivamente nació la persona que usted quiere vincularse con el país de origen, que en este caso es Suiza. Entonces, juntemos los papeles, veamos y reflexionemos. ¿Qué podemos obtener? Efectivamente, una nacionalidad que nos vincularía con nuestra historia familiar. También el acceso a un país desarrollado, lo que implicaría algunos beneficios tanto en educación, salud y previsión, como también el obtener algo que es muy relevante, uno de los pasaportes más poderosos del mundo y sin duda alguna lo que significa para las personas que tienen su historia de vida en otro país, ya que llegaron ahí sus padres o sus abuelos, es recuperar parte de la historia familiar. Así que soy Edgardo Lovera y si quieren algunas consultas me las pueden hacer y espero que les haya servido este video y a los amigos que me llamaron hoy día preguntándome ¿cómo obtengo la nacionalidad suiza?